Buenas, gente. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Javier Nacasa. Bienvenidos a otro episodio de Locuaz. En la tarde de hoy me encuentro muy contento. Estoy con un invitado muy especial, Alfredo Espinosa. Bienvenido a Locuaz. Gracias, Javier. Muchas gracias. Yo también estoy muy contento de estar aquí, de encontrarme con un actor que me entreviste. Me da un poco de miedo, pero... No, más bien me siento como en confianza con todo lo que hemos estado diciendo antes mientras colocaba todo esto. Bueno, porque me has dicho cosas que te decía que incluso escuché de mi papá, ¿no? Cuando iba a estudiar actuación decía, a ver, ya, sí vas a estudiar actuación, pero ¿y de qué vas a vivir? Y yo decía, de eso, ¿no? Pero tu viejo seguramente no sabía que tenías o no alguna posibilidad de vivir. Claro. Es decir, para él era una incertidumbre. Uh-huh. Para mí, en relación con mis hijas, es una certeza, pues. Yo sé lo que cuesta vivir del teatro. Creo que es mucho más fácil si eres soltero y si no tienes la pretensión de hacer familia en un tiempo temprano. Y cuando hablo de un tiempo temprano, hablo de años muy productivos, como, qué sé yo, desde los 20 que empiezas la facultad, desde los 18 que empiezas la facultad hasta los 40, que no necesariamente son los mejores y los más sólidos años de tu producción. Ojo, no necesariamente. Podrían ser en el caso de gente muy adelantada, de estupendos talentos teatrales. Yo creo que se mejora, se pule el estilo, se encuentra el lenguaje y se define la escuela con el tiempo y con los años. Entonces, una muy buena opción para hacer vida cultural en general es no adelantarse en lo otro. Uh-huh. Porque en esos años tú puedes armar una base material que no es una cosa fácil. No es una cosa fácil, ni hablando de teatro, de cultura, ni hablando de otras cosas, ¿no? Que te permitan luego decir, bueno, ok, ya es tiempo de tener un hijo, ya es tiempo de decir, no me quejo, no tengo ningún arrepentimiento ni nada, yo soy muy feliz con mis 3 hijas, pero sí es un momento duro, un momento de mucha inestabilidad económica, un momento de crisis, no sabemos cuándo va a salir, no sabemos cuántos años vamos a pasar así. La gente cree que ya está pasando, yo creo que está comenzando la crisis. Creo que recién está empezando, ¿no? Y claro, lo que yo le decía a mi hija es, ¿por qué vas a estudiar teatro? Ya tuviste tu título en música, haz otra cosa, ¿por qué teatro? Y era evidentemente una paradoja, porque alguien que hace teatro que le diga a un hijo que no haga teatro era complejo, ¿no? Uh-huh. Oye, que... Y también yo siento que ahí... O sea, se ponen en la balanza varias cosas. Esto que decíamos de vivir y sobrevivir, también, sí, o sea, las dos cosas me parecen importantes porque yo creo que a veces la gente por aferrarse al sueño se queda sobreviviendo y tal vez en serio, como decíamos justo con esta obra de mi amigo, que él decía, no va la gente al teatro, entonces... ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo le vendemos? Así, ¿qué otra idea tengo para producir esto? Claro. Es decir, son como niveles y tú decides dónde quieres estar, cómo quieres pasar el tiempo, cómo quieres recorrer la vida, ¿no? A la final, nadie te lo impone, ¿cierto? Las circunstancias del sistema son difíciles, pero la elección la haces tú. Yo tuve la suerte de estudiar comunicación, de estudiar literatura, antropología, y eso me abrió como varias vertientes de trabajo que al mismo tiempo alimentaron mucho la cuestión del imaginario, del teatro, del mundo simbólico, que me dieron mucho conocimiento y esa fue como una enorme ventaja, ¿no? Porque además me permitió pensar el fenómeno estético desde varios niveles, no solamente desde el hacer teatral o solamente desde el hacer estético. Es decir, ese pensamiento global nos brinda un montón de opciones interesantes. ¿Alguien, perdón que te interrumpa, ¿alguien en tu familia también se dedicó al teatro o a alguna labor artística? No. Y de hecho, causó horror en mi familia cuando se enteraron de que yo quería hacer teatro. O sea, hubo rechazo, no en mala onda, pero hubo rechazo, hubo bronca, hubo miedo de qué iba a pasar con mi vida, de qué iba a ocurrir. Además, yo fui padre muy temprano, a los 20, que no era algo tan extraño, ¿no? En esa época, en los años 90, todavía era... Digamos, ya la gente sabía que era mejor esperar, pero no era tan extraño como que ahora un chico con tanta información de 17, 18, 19, 20 años vaya y mete la pata y tenga un hijo ahora que tienen educación sexual, que tienen, bueno, tantas cosas. Y al mismo tiempo la contraparte, ¿no? Claro. Entonces, no hubo apoyo, hubo mucho bloqueo, pero
Lo que sí ha habido en mi familia es una actividad intelectual fuerte, ¿no? De lado y lado, mis bisabuelos, sí ha habido poetas, ha habido estudiosos de la lengua. Mi madre es una gran cultora del tema de la lengua también. Entonces, de una u otra manera, inevitablemente estaba yo ligado, en última, al ejercicio del pensamiento crítico, ¿no? Y como yo siempre, toda la vida, fui un tipo al que le gustó jugar y al que le gustó expresarse y al que le gustó decir, esas dos cosas en donde mejor se encontraban y donde mejor se encontraban, esas cuatro cosas, ¿no? Pensar, jugar, expresar y ser, esas cuatro cosas en donde se encontraban era en el teatro. No hay otro espacio en donde se puedan encontrar esas cuatro cosas juntas al mismo tiempo. No hay. Claro. No hay. ¿Y tú de niño tuviste contactos ya con el teatro? ¿Fuiste a obras de teatro? Sí, yo fui al teatro desde bastante joven. Empecé ya casi profesionalmente, entre comillas, desde el punto de vista de enfrentarte a un público y dar funciones y hacer temporadas, desde esa perspectiva, a los 14 años, temprano. Pero yo a los 6, 7, 8, 9 años, yo ya consumía libros de escenas del teatro como forma de juego. Y montábamos pequeñas escenas de teatro con amigos. Y luego en el colegio yo monté el grupo de teatro del colegio. Y luego también, claro, está el tema de la educación francesa, porque yo me gradué en la Condamine. Y para los franceses, no solo las letras, sino la dramaturgia tienen una importancia particular en la enseñanza del idioma. Las letras, el idioma como tal, la sintaxis, la gramática, etcétera, pero además la dramaturgia como un factor de identidad cultural francesa, ¿no? No como aquí, en donde no sabemos quiénes son nuestros autores teatrales importantes, ¿no es cierto? Donde no conocemos nuestra tradición, que ciertamente es menor, pues. Pero más allá de eso, prácticamente no hay estudios sobre la dramaturgia ecuatoriana o colegios donde se desarrollen actividades teatrales como parte del currículo, ¿no? Para los franceses era tremendamente importante. Y ese también fue un impulso fuerte desde joven para el teatro. Qué power eso. Oye, ¿y te acuerdas de alguna obra, de alguna de las obras que tal vez hayas montado en el colegio? Porque supongo que fueron varias. En el colegio montamos muchas, pero trabajábamos esencialmente la parodia. Trabajamos esencialmente la parodia, porque eso les gusta mucho a los adolescentes y a los jóvenes. Entonces, escribíamos pequeños sketches paródicos, ¿sí? Sobre, muchos estaban relacionados con los personajes de la televisión de aquel entonces, que eran bastante menos que los de ahora y menos sórdidos, ¿no? Pero después sí tuvimos enfrentamientos muy interesantes con Molière, por ejemplo, ¿no? Que es tan importante para los franceses. Entonces me acuerdo que montamos un espectáculo que se llamaba Wanted Molière buscado, que era Molière perseguido por la policía, que era parte de una troupe, una obra de teatro dentro del teatro, que retomaba los momentos más intensos de algunas de las obras. Esas se representaban en el momento del teatro dentro del teatro. La troupe montaba algo del Médico a Palos, algo de Don Juan, algo de El Enfermo Imaginario, etcétera, algo de Tartufo, y por fuera la historia era de la persecución, digamos, de esta troupe de teatro, ¿no? Sí, muchos trabajos. ¿Ahí tuviste solo el rol como de actor o también ya te inmiscuiste tal vez con algún otro rol dentro del trabajo teatral? No, mi rol en el teatro como actor, exclusivamente como actor, fue hasta hace 10 años. Te estoy hablando más o menos hasta de los 40. Yo alrededor de los 40 dije, es hora de escribir. Y además de ser hora de escribir, es hora de pensar en empezar a dirigir. Eso significaba apuntalar mis herramientas dramatúrgicas, que eran más fuertes, y significaba adquirir herramientas de dirección, porque yo no las tenía. Yo he trabajado con muchos directores, he visto cómo operan, cómo funcionan los grandes maestros míos del teatro. El primero de ellos, ciertamente, yo te diría que Jorge Mateus, ¿no? Un maestro sistémico en un montaje como El Cartero de Neruda, que eran montajes de mucho trabajo, de mucha investigación, de largo aliento, en donde tú en 6 meses aprendías con certeza lo que él les daba a sus alumnos en 4 años, con certeza absoluta, porque era aplicado. Claro. Era aplicado, era crear, que creo yo que es como debería desarrollarse toda la Facultad de Artes o toda la enseñanza teatral, ¿no? En todos los órdenes. Crear
textos, crear pensamiento crítico, crear escenografía, crear. Es una forma mucho más sólida de asimilar la teoría y ser tú quien sistematiza después, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es decir, mi formación está relacionada con las tablas y con los procesos de haber conocido varios maestros importantes, ¿no? En ese camino, pues, después vino María Beatriz Vergara, después vino Pequiandino y todos ellos, ¿no? Y un poco de ellos yo fui obteniendo una perspectiva, y esa perspectiva, entre los 40 y los 45 más o menos, fui como poniéndola en práctica y como tratando de desarrollar un corpus para después animarme a entrar en el tema de la dirección. Y mi primer trabajo fue un trabajo de mucho riesgo y de mucho pensamiento, porque era mi primer monólogo, mi primer trabajo como adaptador de un texto, aunque no lo tuve que hacer mucho adaptación, y mi primer trabajo como director, pero además mi primer trabajo como director, como mi propio director, pues, ¿no? Claro. Entonces fue un verdadero reto que creo que me ayudó a consolidar este espacio de la dramaturgia y este espacio de la dirección con el espacio de la actuación basado en toda la experiencia que venía antes. Y ahí fue que salió el estupendo Matrimonio de Zabalita, ¿no? Qué bacán. Oye, y esto que dices del asunto de dirigirse a uno mismo, a mí se me hace titánico, o sea, desde todas las perspectivas que pueda verle, porque sí siento que esto de estar en el escenario y al mismo tiempo ser el ojo que mira desde fuera para organizar las cosas a nivel estético, a nivel de dramático como tal, o sea, todo sí se me hace súper complejo. ¿Cómo manejabas eso? No sé si en los ensayos tuviste periodos en donde te grababas tal vez, o cómo hacías Nunca ¿Cómo? Usé una cámara, nunca usé una mediación externa, porque son demasiado tramposas. Jamás ves tú en una cámara lo que ves en el teatro. No es posible, ciertamente. Es difícil resumirlo, pero la práctica es la que determina el modo en que tú estás embebido de todos los códigos, ¿no? Cuando hablo de todos los códigos, hablo de los códigos de la actuación, de los códigos de la dirección, de los códigos del espacio, de los códigos del tiempo, etc. Y yo tenía ya 20 años trabajando en esto. Tenía 20 años trabajando como actor para teatro, para televisión, para cine. Pensaba que era hora ya de hacer un monólogo, que estaba ya, después de 20 años de experiencia, en capacidad de enfrentarme a un monólogo. Porque ese era y sigue siendo un sentir honesto, y por eso creo que el Zabalita fue exitoso. Porque yo era un actor ya formado, y yo creo que solo un actor formado debe enfrentarse a un monólogo. Esto no quiere decir que no pueda pasar otra cosa, es lo que yo creo, es lo que yo pienso, por lo complejo del monólogo, ¿no? Luego, en ese momento encontré un monólogo que era, si bien un cuento, parecía escrito efectivamente para teatro, y era perfecto porque manejaba espacios dialogantes entre personajes que podían ser representados por el mismo actor sin forzar la trama. Era perfecto. Entonces dije, esto es, aquí y ahora. Y desarrollé un trabajo de investigación previo, un trabajo de diario de campo que me permitía ir articulando a mí las distintas facetas del montaje con un estudio profundo que había hecho yo de unidades dramáticas, subunidades dramáticas, objetivos dramáticos, etcétera, escena por escena, con tiempos largos de montaje de cada uno de los 10 personajes que aparecían en escena, en un ejercicio esencialmente comparativo. Ok, ¿qué pasa? El Zabalita, esta es la postura, ¿no es cierto? La básica, el caballo, no sé qué. Es decir, iba yo encontrando las posturas de cada uno de ellos, definiendo los centros motores y luego generando las transiciones, ¿no? Solito, como loco, generando las transiciones del uno al otro, del Zabalita a la hermana del Zabalita, a la mamá del Zabalita, a la suegra del Zabalita, al hermano del Zabalita, al otro hermano, etcétera. En un disco muy físico, muy corporal, ¿no? Empecé por eso. Esta vez sí fue completamente física la entrada, lo cual es mi fuerte. Yo trabajo así esencialmente. Y una vez que tenía muy bien armados los arquetipos, casi
casi te diría yo que en una especie de juego, casi como de comedia del arte, ¿no? El salto de un personaje al otro. Recién ahí empecé a trabajar la historia de cada personaje, la psiquis de cada personaje, y recién después de eso fui al texto. Un poco como que ese fue el método. Pero la diferenciación era tan efectiva, digamos, ¿no es cierto? Desde el centro motor del Zabalita, ¿no? A la Fidedigna, al Caballo del Páramo, a todos estos personajes llenos de apodos que eran maravillosos y que los apodos me daban ya, de hecho, el acercamiento. Les fui alimentando físicamente casi como esculturas a las que les fui dando movimiento, y luego entró el otro trabajo. Entonces no necesité verme desde fuera porque estaba en el cuerpo, lo sentía en el cuerpo. Esto que dices está súper potente porque primero porque siento que hay, o sea, todo esto que me dices del trabajo físico, de partir de las posturas, de los centros motores, de todo esto, y también me gustaría mucho explicarlo un poquito para toda la gente que tal vez nos esté escuchando y no está muy identificado con eso. En la creación de los personajes teatrales nosotros tenemos muchas pautas por las que podríamos iniciar, pero en este caso, al partir de las posturas, yo recuerdo que la primera vez que me pusieron en esta postura, y me acuerdo que era como, y nos decían, sientan qué es lo que esta postura les transmite a ustedes, ¿no? Pero después de estar una hora en esta postura, yo decía, claro, ¿en qué momento esta postura me está haciendo sentir esta desesperación o esta angustia interna? Y pienso que esa clase de cosas, ya transmitiéndolas en este caso al proceso de montaje de una obra o al proceso de formación de una obra, o sea, siento que es como que hubieras utilizado todos los elementos que tenías y tú hubieras planteado los órdenes del cómo ibas a ir armando todo. Como si hubieras tenido una baraja y decías, no, esta 5 mejor yo le voy a poner aquí porque a mí me sirve aquí esta 5. Sí, porque venía de muchas escuelas. Yo tuve la suerte de transitar muchas escuelas en función de muy diversos directores y muchos lenguajes, no solo en el teatro, sino en la televisión, en el cine, en la web, etcétera. Los órdenes de experimentación que había tenido, los talleres que había hecho con diversas personas, fueron tantos años de trabajo que la sistematización en este caso no me costó. Y la sistematización fue también una sistematización de orden práctico, es decir, todo se vertió en ese momento y todo salió, estaba como bullendo, todo salió en el Zabalita. Fue un montaje absolutamente delicioso, lo que no quiere decir que no haya premisas que yo haya en algún caso falseado incluso y descartado, ¿no? Premisas de trabajo. Claro. Pero eso fue hermoso también, ir descubriendo los nuevos objetivos dramáticos, las nuevas direcciones del personaje, los nuevos conflictos, las nuevas formas de ir creando conflicto, los modos de transición de un personaje a otro. Todo fluyó porque estaba ahí, esperando para salir. Claro, eran más de 20 años de actuación. Qué bacán eso. Ahí quisiera que me cuentes un poquito toda esta incursión también, de la época en donde tal vez ya estabas actuando en teatro y de pronto ya salió alguna oportunidad para cine o para televisión, justo. No fue lejano, verás. No fue lejano. Yo empecé a los 14, hicimos una obra que se llamaba Los Televisones, una crítica muy fuerte a la caja, ¿no? Al miedo generacional de entonces, porque el enemigo era la televisión. Como ahora el enemigo es el internet, como mañana el enemigo será la próxima cosa que venga. Pero era una linda obra, con máscaras, era un mundo teatral, de teatro infanto-juvenil bien sólido. Esa fue mi primera experiencia. Continuamos con los trabajos ahí en el colegio. Enseguida entré a la Alianza Francesa y ahí hicimos algunos montajes importantes que me dieron ya la idea de la dimensión del teatro como hecho comunitario, como hecho grupal, ¿no? Obras de 15, 20, 30 personajes, ¿no? El siglo de las luces, además tan pesada y tan difícil como el siglo de las luces. Una adaptación que, si no me equivoco, era de Marechal, pero no tengo el autor hasta ahora, sobre los tres mosqueteros. Un precioso montaje que montamos allá. Tuve una experiencia importante, tanto en lo actoral como en el proceso de dirección, como en el proceso de producción, con Annie Rosenfeld y el querido Pepe Vacas cuando dirigió Los Mangos de Caín, del cubano, de Storino. Lindo montaje. Y te hablo de más o menos entre el año 88, 89 y el año 91, 92. Y para el 92 ya hice yo mi primera incursión a nivel de la cámara. ¿Y qué edad tenías?
Tenía 21 años. 21 años. Ahí hice mis primeras incursiones en cámara. A propósito de la famosa Asocine, la Asociación de Cineastas, que generaba un festival, me parece que era anual, de videoficción. Entonces la gente preparaba pequeños videos ficción de 5, 10, 15, 20, 30 minutos. No llegaban a ser largometrajes ni desde la estructura ni desde los presupuestos, ¿no? Ahí yo tuve la ocasión de participar con varios directores. Uno de ellos, el más importante en ese momento, fue el Iván. Hicimos nosotros la adaptación del cuento, el Iván Morales, la adaptación del cuento de Raúl Pérez, Solo cenizas hallarás, que es uno de los cuentos más bellos de nuestra literatura. Y ahí me enrolé en un tipo de trabajo con otros actores. Ahí la conocí a la Tamara Navas, que era tremenda actriz. Fue la primera vez que trabajamos juntos, ¿no? Estos primeros trabajos de videoficción me acercaron al lenguaje de la cámara. No al cine, pero sí al lenguaje de la cámara. Luego vino ya la televisión. Llegó la televisión, las primeras apariciones en las series que estaban de moda en ese momento, Pasado y Confeso, sobre todo, en donde hice varios capítulos, era otro lenguaje, ¿no? Al cual había que aplicarle ciertas técnicas de la actuación teatral, pero ciertamente era distinto. Era otro mundo. Entonces fue bastante cercano. Te digo que sí, fue anterior el teatro, pero 3, 4 años después yo ya estaba empezando a hacer algo de video, algo de televisión. Las películas para televisión también, que fueron importantes en ese momento, era divertido porque se consideraba formato película para televisión, pues, ¿no? Y en realidad no es lo mismo una película para televisión que para cine, ciertamente. Ahí me acuerdo que hicimos de Eliezer Cárdenas, Polvo y Ceniza. Mira, la de Naum Briones. Con vaya, con Carmignani. Y luego ya no paró. Mi primera experiencia en cine profesional, fuerte, con gran nivel de producción, porque además la película lo ameritaba, era 1809, 1810 de Camilo Luzuriaga, Mientras llega el día, que fue ya un monstruo de producción, ¿no? Un poco sí, fue a la par, porque el teatro ya existía, tenía una experiencia, tenía una trayectoria, había grupos importantes, había escuelas, pero la televisión y el cine estaban como empezando, ¿no? Y tuve la suerte de llegar a ese momento y de vivir toda la transición y todo el arco de desarrollo histórico, tecnológico, etcétera, hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Sí, no, justo te decía a lo que empezábamos, que justo mis sobrinos cuando ven el sketch de Dios, o sea, te juro que son fans de ese, pero lo ven y se matan de la risa. Así es como... Y fíjate que, claro, este lenguaje también para ya contenido multimedia o contenido web, está justamente aliado a todos los cambios, ¿no? A los cambios de distribución que ha habido, a los cambios de producción que ha habido, a los cambios del cómo el cine ecuatoriano también de a poco ha ido surgiendo de contenidos web, que en este caso Enchufe TV. Sí, es más interesante ver el mismo proceso que ellos han tenido de crecimiento hasta poder hacer series para YouTube, hasta poder hacer sus películas y todo esto. Aquí quisiera que me comentes un poquito dentro de tu experiencia y de toda la trayectoria que tienes. ¿Cómo miras el horizonte de toda la producción ecuatoriana a nivel ya del audiovisual? Complejo. Sí, sé. Yo creo que nos falta. Yo creo que nos falta todavía. Y nos falta en términos de profesionalización. Nos falta mucho en términos de profesionalización. Creo que todavía nuestros escritores, nuestros guionistas, nuestros técnicos no son aún lo suficientemente sólidos. Te soy honesto. Creo que uno de los puntos más fuertes que tiene el audiovisual ecuatoriano está en los actores. Sí lo creo. Creo que el desarrollo actoral es más sólido y más elevado que el desarrollo en otras de las profesiones del mundo audiovisual. No quiero decir que son malos los técnicos. En general debo tener mucho cuidado porque después me pego el tiro en el pie solito y me ocurre a menudo. Pero sí, todavía nos falta eso, y por el otro lado nos falta todavía un sentido de
ese sentido de la conciencia colectiva, de esta gran conciencia histórica que permite dar el salto en literatura, por ejemplo, hacia la gran novela, ¿sí? Aquí todavía le falta dar el salto hacia la comprensión de el hecho cinematográfico como un hecho global, como un hecho total, como un hecho que te relata una gran historia y que requiere de una gran conciencia que sea capaz de articular los fenómenos del tiempo, del espacio, de la sociedad, de los conflictos, de los diálogos, para crear un gran guión. Se está logrando. Yo personalmente creo que Sumergible es un antes y un después, o sea, hay un antes y un después de esta película de Alfredo León, ¿no? Creo que muchas de las películas de Sebastián Cordero son valiosas, son importantes. A cada una se les puede reconocer cierta calidad en la factura, como ciertos errores también. Pero creo que el trabajo de Tania Hermida y algunos otros cineastas han ido como forjando un punto en el cual parece que estamos dando el salto. Parece que estamos dando el salto a un cine que tiene ya unos estándares y unos niveles mínimos de calidad. Yo veo ese salto en esa película. Claro, es una. Habrá que ver qué pasa después, porque asimismo he visto algunas otras que no son sólidas. Yo mismo acabo de participar en un fenómeno cinematográfico súper interesante. La primera película, yo te diría que con una visión realmente, una visión de hacer un cine comercial y al mismo tiempo como serio, ¿no? No sé cuál fue el resultado, no voy a ser el crítico de esa película yo mismo. A mí me gustó, a mí me pareció interesante, que se deja ver que el guión es interesante, que hubo una mezcla de thriller, de ciencia ficción, de problematización política, de problematización social, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un fenómeno que también es importante, pero técnicamente a la película le faltan cosas. Ciertamente le faltan cosas. Entonces, vuelvo y repito, creo que el punto de giro probablemente esté dado por la película de Sumergible. Creo, por otro lado, que nosotros hemos desarrollado una destreza extremadamente fuerte en el documental. Pregúntate por qué. Nuestro documental es de gran calidad. Y te hablo de nuestro documental y también de nuestro docuficción. Ahí está, por ejemplo, Un secreto en la caja de Javier Izquierdo, donde tuvimos la suerte de participar algunos actores importantes venidos del teatro y que es un gran documental. Y hay muchos otros. Acabo de ser jurado en el Manabí Profundo y vi cosas hermosas. Cosas hermosas hechas en pandemia en el Manabí Profundo. Y en documental en general tenemos como un desarrollo muy sólido, ¿no? Que no hemos terminado de alcanzar como fenómeno global en el cine. Pero no creo que estamos lejos. No creo que estamos lejos. Creo que estamos yendo, creo que estamos andando, creo que es un problema, como te digo, de la conciencia, de los niveles estéticos, de la profesionalización, del público también. El público tiene que cambiar, tiene que volverse crítico y que tiene que demandar, porque si el público no demanda y no critica, no nos ayuda, ¿no? Del Estado. El Estado tiene que modificarse. La presencia cultural en el Estado tiene que empezar a pensar exclusivamente en la calidad. O sea, a mí la discriminación positiva en arte y en cultura, no, me vale. Me vale. Yo les quiero mucho a los hermanos indígenas, les quiero mucho a los hermanos negros, a los hermanos montubios, a los hermanos, les quiero mucho a todos, les respeto profundamente a todos. He trabajado con los pueblos indígenas semanas enteras adentro de la selva o metido en las comunidades, en proyectos políticos, pero yo no creo que eso tenga valor en el arte. No creo que los fondos concursables tengan que planificarse para distribuirse porque pobrecito no llegó acá o no llegó acá o no llegó acá o no va a llegar al último. No. Sí hay un problema con la centralización, sí hay un problema con la relación centro-periferia, etcétera, pero lo único que puede mejorar el arte, ¿sí?, es la calidad. La calidad. Eso mejora la demanda, mejora la crítica. Y claro, debajo de eso está la educación. Esto es un país en educación. Esto es un país en educación, donde la educación camina por un lado, el Ministerio de Cultura camina por otro y los ministerios económicos caminan absolutamente por otros. Es un problema estructural. Pero ese problema no es que a nombre de ese problema estructural tú vas a solucionar la cosa dispendiando los 4 reales que existen de fondos para entregar a todo el mundo y en donde se pueda, porque hay que cumplir con una formalidad discursiva, porque en el fondo es solo eso, es una formalidad discursiva. Sí, porque en realidad si hubiera
O sea, si eso fuera, si no fuera solo una formalidad, como tú dices, los proyectos que se estuvieran dando a nivel estructural, a nivel de todo la organización del presupuesto del Estado y de cómo se distribuye y de cómo tal vez se cuida a diferentes poblaciones, localidades y demás, sí se viera. No solo en eso, se viera en educación, se viera en salud, se viera en todo. Un fenómeno muy sencillo, hermano. Los ministros de cultura, todos los ministros de cultura, no quiero hablar de si han sido buenos o de si han sido malos, no pintan nada en los gabinetes. No pintan nada, son absolutamente incapaces incluso de pelear su presupuesto. Son absolutamente incapaces frente al gobierno, frente a los otros ministros, frente al presidente, frente a quien quiera que sea, absolutamente incapaces de pelear 5 centímetros de poder político dentro de un gobierno. Entonces, ¿de qué clase de ministros estamos hablando? Pues, claro. Insisto, pueden ser preparados, pueden tener buena voluntad, pero un ministro de Cultura es alguien que tiene que tener un discurso, unas agallas y una potencia política como para decirles al resto de los mamestos que calculan números, fórmulas, conocimientos de ciencias duras, ciencias fácticas y etcétera, decirles, a ver, señores, un ratito. Este ámbito, el ámbito de la cultura, el ámbito de la creación ligado al ámbito de la educación es lo único que puede cambiar este país. El resto... No, son factos, pequeñas superestructuras que les preocupan a los bolsillos de una clase, de otra, que le preocupa a la clase trabajadora, a los sindicatos, que además son absolutamente, es decir, aquí estamos fragmentados, ¿no? A mí no me van a decir que existe unidad a nivel popular, es mentira. A los indios cuando hay que usarles, a los trabajadores cuando hay que usarles, los unos a ellos, entre ellos, y se odian entre todos. Sí, de hecho, la última cosa que pasó fue justamente que teníamos un asunto de transportistas que arrastró a un asunto de trabajadores, que arrastró a un asunto de indígenas, y después todo el mundo se salió del conflicto y les dejaron ahí a los que se quedaron a bien poder. Sí. Y este asunto con la cultura a mí me parece también sumamente crítico dentro de nuestro país, porque siempre me pongo a pensar que cuando hablan de cultura y cuando he visto esas reuniones que mantienen, el planteamiento es que la cultura no da plata. Y uno se queda como... y uno dice, la cultura no da plata, por lo tanto no vamos a invertir en cultura. ¿Qué? Es el status quo, ¿no? Sí. Es el status quo. Para mí es como... Ese es el problema. Justo lo que está diciendo es el problema de que no haya de que la educación no esté vinculada de esa manera con la cultura, porque no hay una comprensión a partir de cómo el ser humano puede vivir, cómo puede desarrollarse, cómo puede desarrollar la investigación en nuestro país. Esta ridiculez del talento humano, hermano, ¿no? Esta ridiculez del concepto del talento humano, del ministerio de talento humano. ¿Cómo puedes tú tener un ministerio de talento humano cuando tienes escuelas con profesores semianalfabetos? ¿De qué te sirve un ministerio de talento humano? ¿Para qué? ¿Para articular a la clase media, media alta que está en la burocracia y que lucra de la burocracia mientras el resto del país se muere del hambre? O sea, las iniquidades y las injusticias son profundas, son estructurales en este país, no solo por la oligarquía, la burocracia, la clase media baja, y dentro de los sectores y los estratos medios bajos, los intermediarios, los que tienen más poder que otros, los dirigentes sociales. Es un país atravesado por iniquidades, por desigualdades, por corrupción, pero es un país fundamentalmente atravesado por una muy mala calidad del capital humano, y eso está básicamente ligado a la falta de la educación, a la falta de acceso en los primeros años de la educación de los niños al pensamiento crítico, al pensamiento libre, al pensamiento creativo, y eso no cambia si no hay una voluntad política férrea que diga, hasta aquí, se acabó, tenemos que cambiar. Porque de lo contrario, el fenómeno se repite, la discusión se repite. Vas a la Feria del Libro y tienes exactamente la misma discusión que tenías hace 30 años. Vas a los encuentros de teatro y tienes más o menos exactamente la misma discusión que tenías hace 30 años. Y cuando estás hablando de economía, ni se diga, pues las discusiones son igual de elementales, ¿no? Igual de elementales. Entonces, no, es un país en donde tiene que cambiar la base de los individuos, y con un proyecto de visión histórica, porque no hay país sin seres formados, porque los seres que no están bien formados no son seres libres, y los países que no son seres libres no son países. Esta parte es bien compleja
yo cuando llego a este punto siempre suelo decir que de todo este circo de la política, de este circo que vemos en redes sociales ahora, que vemos en la televisión, que vemos en los diarios, que vemos en todo esto, y digo circo porque en serio, para mí es como siempre es de estupidez y media. Absolutamente. Y de todo ese circo uno ni siquiera sabe qué de verdad existe, o sea, qué es todo lo que no nos dejan ver de lo que está pasando. No sé si cuando hay asuntos de corrupción, no sé si cuando justamente hay esta división de los fondos del Estado para todos los ministerios, todo. Es como si fuera una cajita y adentro otra cajita y adentro otra cajita, y tal vez nosotros nos enteramos que había una, pero había otras 8 que no nos enteramos que existían por debajo. Y para mí esos son mafias, o sea, para mí es como estamos gobernados por un montón de mafias en ese sentido, de las que ni siquiera tenemos rostros a veces. Y aunque tuviéramos rostros, sé que también la ley del Ecuador no hace nada con esos rostros. O sea, todos sabemos que tal vez son mafiosos, que han mandado a matar gente, que han desaparecido personas, que han, no sé, o sea, que han hecho barbaridades siendo presidentes incluso y siguen aquí. Claro, porque el pilar de un Estado plurinacional de derechos y no me acuerdo qué otra cosa más. Multiétnico, te bendice. Es la justicia. Es la justicia. Para mí no está ni en ninguno de los otros conceptos y en ninguna de las otras funciones del Estado. No quiero decir que no sean importantes, ciertamente son absolutamente importantes, pero el pilar de una sociedad está en la justicia. Si tú tienes una sociedad con un sistema justo, sólido, con buenos jueces, con presupuesto, que puede atender las causas, que puede analizar las causas, que puede juzgar las causas, el acto de juzgar es uno de los actos más potentes que le han sido dados desde la conformación, digamos, entre comillas, de las facultades humanas, ¿sí?, al individuo. Juzgar no es cualquier cosa. Si tú juzgas en un acto cotidiano, puedes crear una guerra entre hermanos. Si tú juzgas en un acto familiar, si tú juzgas en un acto deportivo, en una cancha, en un acto barrial, tú puedes crear una guerra o puedes crear un movimiento que vaya muy lejos o puedes encontrar un acuerdo, El acto de juzgar, el acto de hacer justicia, que va después del de juzgar, implica una inteligencia, una sensibilidad, una formación, una capacidad que está inevitablemente relacionada con todos los otros factores, ¿no? Con todas las otras, en dos niveles, con todas las otras superestructuras, con la económica, con la política, con los otros poderes del Estado, legislativo, contraloría, etcétera, ¿sí? Pero además está ligado con el nivel de base educativo y de formación y de información de un país. Si la gente que forma parte de la justicia, todos, hablemos ya de la estructura, de todos los aparatos, incluso hablemos de los cuerpos coercitivos, que de una u otra manera forman parte, aunque son parte del Ejecutivo, pero forman parte conceptual del sistema de justicia. Hablemos de la policía, hablemos de los militares, hablemos de las policías de los municipios, hablemos de los juzgados, hablemos de los juzgados de la niñez, de los juzgados de infancia, de los juzgados de familia, y hablemos de los otros también, pues, ¿no? De los jueces de lo penal, hablemos de los jueces tributarios, de los... Estamos hablando de que toda la sociedad está atravesada por esta esfera, ¿sí? En aras de buscar una fórmula de funcionamiento transparente, limpio, que le permita a la gente actuar, vivir sin miedo, invertir, tener el derecho a ir donde un juez y decir, yo le quiero enjuiciar a esa persona porque me hizo tal cosa, sin temer que si esa persona tiene un padrino, un amigo o un otro, el que va a salir perdiendo eres vos. Si la justicia está podrida, los seres humanos no somos libres, no nos sentimos libres. Si la justicia está podrida, todo lo demás está podrido. Es tremendo. Y esta parte, esto leía en uno de hecho de las columnas de opinión. ¿Qué juez no es corruptible en el Ecuador? Decía. No, y en realidad, y cuando yo leí, claro, lo primero fue que dije como... Y me puse a pensar en todos los jueces, de hecho, que hemos tenido en estos últimos, no sé, si digo 10 años, en realidad me quedo corto. Yo sé que podría ir mucho más atrás, pero... Y me ponía a pensar y decía, claro, ¿no?
Y después me ponía a pensar también en cómo funcionó en algún momento el Ministerio del Interior con todas estas alianzas que tuvo con los jueces. Claro, Yo decía, claro, todos los negociados. y después me que ponía a se dieron pensar en desde la ahí. crisis carcelaria y decía, serio que el Ministerio del Interior siempre fue responsable del sistema de rehabilitación social. ¿Qué ¿No? sistema de ¿Qué rehabilitación? sistema de rehabilitación ¿Qué sistema social? de rehabilitación social? Una sinvergüencería. Y está también ligado al tema de la justicia, ¿no? Ujú. También está ligado al tema de la justicia. Por supuesto. Pero cuando tú ves lo que pasa con la gente de derechos humanos, por ejemplo, también dices, estos también están atravesados por pensamientos de ideas fachas, extremistas, y en algunos casos también por corruptelas. También por corruptelas. O sea, el otro lado de la cuestión no es tan limpio. Ajá. Sí, sí. El hacer cotidiano del ecuatoriano promedio de no seas malito, hacete el favor, yo soy bien limpio, pero por debajo están haciendo la trampa. O sea, yo nunca iba, o sea, es estructural, ¿no? Y en el tema de la gente que está en los movimientos de derechos humanos y estas cosas, yo he visto cosas espantosas, he visto cosas horribles. Cosas horribles. He visto gente que ha actuado corruptamente a nombre de un determinado ideal. Y eso no es posible, pues. Eso no es posible porque el fin no justifica los medios. O sea, hace rato que nosotros superamos eso. Pero nosotros estamos en ese nivel. Nosotros somos un país en donde se cree y se afirma que el fin justifica los medios. Todavía estamos en ese nivel. Y es espantoso porque se utiliza esa premisa para justificar cualquier cosa. Claro, no públicamente. Pero en el hacer cotidiano, sí, lo utilizamos permanentemente. Alguien me decía, tuve un trabajo en el Oriente y tenía que hacer clases de teatro ya. Y cuando llegamos, los chicos querían que les enseñemos a leer y escribir. Entonces tuvimos clases de alfabetización con ellos. Y la persona que nos contrataba era alguien de uno de los municipios de ahí, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando ya nos pagaron y todo, nos dijeron, ustedes hicieron mucho más del trabajo para lo que les pagamos, así que les vamos a dar un bono. ¡Qué lindo! ¿En qué consistía este bono, verás? Sí, ajá, sí. O sea, De hecho, dije, qué lindo, porque esas cosas no pasan Sí, aquí. ajá, sí, ahí va. Entonces nosotros nos quedamos como, ok, ¿no? Yeah. Nuestro sueldo era de 800 y el bono que nos iban a dar, al parecer, era de 1000. Pero nos iban a dar 1200. Y esos 200 que sobraban teníamos que depositarlo en una cuenta. ¿Por qué teníamos que depositar? O sea, para mí era como, prefiero que me paguen, o sea, por lo que tenía en el principio. Y no, pero ¿cómo? No, le queremos pagar por su servicio. ¿En qué? Y ahí digo también, esto también para todos los que en algún momento hemos tenido ahí como el ofrecimiento. Es como, ¿en qué momento nosotros decidimos ser cómplices de todo y vivirnos quejando de toda la corrupción que pueda haber, del cómo desvían fondos en esto y aquello? Pero cuando a nosotros nos toca, decimos, bueno, o sea, a mí me toca 1000 en todo caso. Yo voy a depositar estos 200. Yo no sé para quién sean esos 200. Claro, creemos que no hacemos daño. Creemos que ese espectro de corrupción no tiene nada que ver con el espectro general. Porque somos absolutamente inconscientes del hacer ciudadano, del hacer social, del hacer civil. Somos absolutamente inconscientes de ese hacer. Yo, francamente, estoy incluso empezando a dudar y me cuestiono desde la misma base antropológica la idea de que nosotros seamos una sociedad solidaria, ¿no? De solidaridad orgánica, de solidaridad mecánica, de dar, revolver y recibir y de... Yo cada vez dudo más de las definiciones antropológicas sobre si estos valores como básicos, digamos, de nuestro hacer cultural. Porque es intolerable. Lo ves en todos los niveles. Lo ves absolutamente en todos los niveles. Y esta descomprensión absoluta, esta indiferenciación de lo público y de lo privado, que técnicamente es toda una moda discursiva importantísima, postmoderna y etcétera, aquí funciona de otra manera. Anulas los límites. Anulamos los límites. No es que rompemos las fronteras, que trascendemos las fronteras, que se imbrica lo público dentro de lo privado o al revés. No, aquí anulamos las fronteras. Las anulamos de plano. Lo anulamos absolutamente todo. No sé si para no tener
conciencia. Y tampoco sé si eso está relacionado con el tema de la culpa, porque de alguna manera la culpa en nuestra sociedad es como un factor muy importante, pero al rato de hacer la trampa ya no sentimos pues la culpa, ¿no? Quizá si no nos agarran, le tengamos miedo, pero ya ni la culpa nos detiene. Entonces tampoco es que el pensamiento religioso nos está deteniendo, nos está ayudando. No. Hay un mecanismo social en el Ecuador, social y cultural en el Ecuador, con el cual, o más bien dicho, el cual opera de alguna manera que yo no conozco, pero que ha roto los límites del respeto por ciertos valores fundamentales en todo el país, en todas las clases sociales, en todos los sectores. Hay algo ahí que ha quebrado ese sentido de ser ciudadano, que es un sentido también de ser humano. Y ahí habrá que trabajar mucho, investigar para dar con eso, porque el cambio tiene también que ver con eso, ¿no? Los discursos y los haceres sociales son también determinantes, son prácticas que no son fáciles de transformar. Es muy... A mí me decían igual en esta investigación que hicimos en la ciudad de Quito, te comento que también hablaban con personas en torno a las investigaciones que estaban haciendo sobre en dónde operan y cómo están operando los cárteles que están vendiendo droga desde hace rato ya en la ciudad de Quito. Y resulta que encuentran un montón de bienes inmuebles, pero un montón de bienes inmuebles. Personas que arriendan su casa a alguien que no conocen y que les paga 5 veces el arriendo. El costo del arriendo normal. Yo no sé. Yo no tengo idea de a quién le estoy arrendando, yo no, pero a mí me está pagando 5 veces el arriendo y por lo tanto yo ni voy a esa casa. Yo no vive, yo no soy responsable. Sí. Qué locura, ¿no? Y no hay y la policía decía justo esto, no hay denuncia, porque los únicos que podrían denunciar son los dueños de las propiedades, pero los dueños de las propiedades son los que se están fajando el dinero, claro. Entonces... ¿Cómo paramos esto? Cada vez hay más centros de acopio para microtráfico en la ciudad de Quito. Dios, es monstruoso. Y entonces, para mí eso, yo siempre digo, por eso digo, es una cosa es que nosotros vivamos quejándonos, que digamos como esto está mal y esta persona y esto, porque para señalar somos buenos, para juzgar digo, entre comillas, somos buenos, pero para entender que todos estamos inmiscuidos dentro de este problema que tiene que ver con la honradez, que tiene que ver con la honestidad, que tiene que ver con esta forma, como tú dices, de perder los principios de humanidad en función al otro. O sea, imagínate lo que significa que me quieran dar dinero extra para alguien más en torno a ayudarle a un niño a que aprenda a leer y escribir. O sea, puede tener sí. El color que sea. Ajá. Se llama corrupción. Sí. Lo que pasa es que puedes pintar de colores. Todo, pues no. Todo se puede maquillar. Todo. Y en esa época, la persona a la que no le acepté, la que de hecho nunca más me volvió a contratar, me decía, a todos les estamos pagando esto mismo. Y todos están haciendo esto, ¿no? ¿Por qué tú no quieres? Dios santo. Entonces, claro, supongo, y ahí yo cuando hablaba con una amiga de una organización que se llama Libre Razón y le decía justo esto de que socialmente tal vez esté mal visto que tú decidas hacerlo, no sé si llamarlo correcto, pero tal vez lo que vos aprendiste en tu casa, o sea, a ti te enseñaron a no robar, supongo, te enseñaron a que robar está mal y eso te enseñaron tus papás y no sé, yo me lo llevo y cuando voy y de pronto veo que todos alrededor están haciendo lo contrario, digo, o sea, pero yo no quiero. Y claro, vos eres el tonto, ¿en qué momento le vemos a alguien que decide hacer lo correcto, a alguien que decide obrar de esa manera como el tonto? O incluso, y ahí debería decir que también hubo personas en Sucumbíos en esa época, estoy hablando desde hace unos 6 años atrás, Sucumbíos en el Coca, que recibieron amenazas de muerte por esto que te estoy contando. Wow. En esa época, ¿no? En esa época, por ahí... O sea, yo te cuento en una cosa como en un margen pequeñito, ¿no? El mío era un contrato de 3 meses para dar clases de teatro, pero hubo gente ahí que trabajó capaz en contratos de hagamos documental de la selva ecuatoriana por $15,000, ¿no? Por $25,000, por etcétera, etcétera, etcétera. Y todos tenían
pequeño abono extra para depositarlo a alguien a quien no conocían, ¿no? Increíble. Entonces, claro, para mí eso ahí ya era como, yo ahí dejé de dar talleres así y dejé de trabajar con todas estas entidades, ¿no? No quise, dije, no sé por qué era como recibir dinero de la mafia o dinero o sea, no sé, de trata de personas, de alguna cosa así, pero era como, yo no quiero volver a trabajar con esta gente porque todo está podrido aquí, entonces necesito salir a un espacio en donde yo sienta que me estoy ganando la vida de una manera, no sé si decir digna, pero para mí era como, me sentía sucio con todas estas cosas oscuras y guardadas y además siento que también la actitud con la que se te ofertaba esto era como la actitud de sonrisa y de tú eres mi compañero y de nosotros vamos a trabajar siempre contigo. Es el discurso de las falsas lealtades. Es el discurso de las falsas lealtades. Todos estos valores, entre comillas, pueden trastornarse de una manera muy fácil en el propio ejercicio del discurso, por el propio desconocimiento que tenemos incluso del lenguaje. Si tú vas y le preguntas a un individuo, cualquiera X en la calle, ¿qué es la lealtad? Probablemente no sepa hacer una definición sólida. Si vas y le preguntas qué es la libertad, qué es, no sé, en general, digamos, ¿no? Hablando de valor, bueno, menos el honor, el heroísmo, etcétera. No vas a encontrar un acuerdo en términos de definiciones que implique que detrás hay una organización, un plan mínimo filosófico en el sistema educativo que les haya permitido leer y conocer sobre el desarrollo de los valores, sobre la axiología a lo largo del tiempo en las culturas, entre los griegos y los romanos y entre los no sé qué, ¿verdad? Y por último, digamos, la axiología en América Latina, las distintas axiologías desde la teología de la liberación, como mínimo en adelante, por decirte, ¿no? Como mínimo, ¿no? Entonces, cuando los discursos no son sólidos, es fácil manejar a la gente con las palabras. Es muy fácil manejar a la gente con las palabras. Yo creo que ese es uno de los factores que tienen que ver con este tema de lo que estamos hablando, ¿no? De que se desacredite muy fácilmente la verdad, que además está desacreditada institucionalmente, tanto que ahora existe una posverdad, que a la gente le asusta y dicen, bueno, hubo algún rato la verdad, ahora ¿qué será la posverdad? Y si yo no sé lo que es la verdad, peor voy a saber lo que es la posverdad. Lo que te quiero decir es eso, o sea, no hay una formación sólida y por eso siempre regreso yo al tema de la educación. No hay una formación sólida en la que a los chicos y a las chicas y a los niños y a las niñas y a los jóvenes y a las jóvenes les hayan enseñado que hay una parte importantísima de la filosofía que se llama ontología y otra que se llama axiología y una serie de definiciones del discurso que preceden a la práctica social y que luego se imbrican con la práctica social ya en la vida cotidiana de la ética, otra parte importantísima de la filosofía que en este momento está reducida a nada. La enseñanza de la ética está reducida a 3, 4 principios y voilà, pero que un chico haya leído un libro completo de Adela Cortina o que haya leído un libro completo de Hannah Arendt, olvídate, es virtualmente imposible, ¿no? Entonces, cuando no generas este discurso, el lenguaje tiene una levedad absoluta. En ese ejercicio de levedad absoluta, los valores son lo más leve, lo que se difumina con más facilidad. Y en ese ejercicio, para volver a lo que estábamos hace un rato, la lealtad no tiene valor. La lealtad tiene valor como un acto inmediato de atadura a un tipo que te está dando una mano en ese momento. Es que no ha sido leal. No, este sí es leal porque estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Ser leal no significa seguirle al corrupto y taparle toda su porquería toda su vida. No, la lealtad no es al individuo, es a los principios. Entonces este es un escenario difícil de tratar y es un escenario complejo y es un escenario que nos lleva de vuelta a lo que te decía hace un momento. El día en que nosotros demos el salto a una sociedad amplia, fuerte, sólidamente educada, estaremos creando individuos con capacidad de elegir. Porque el que tiene capacidad de elegir, que es un valor tremendamente importante de nuestra sociedad, es aquel que está preparado en el discurso y en el conocimiento para elegir. Si no estás preparado, no eliges nada. Coges lo que te dan. Claro. Coges lo que hay. Y ese es nuestro hacer ético. Es lo que hay.
Es lo menos malo, decía la gente en las últimas Además. votaciones. Sabes que con esto del discurso me dejas pensando también, porque al hablar de la articulación del discurso, nosotros tenemos una historia bien interesante con eso también. Tuvimos un presidente que decía, denme un balcón y seré presidente. Belleza. Belleza. O sea, solo digo, ¿no? Claro, Pero y teníamos otro que decía, mátenme, mátenme. Y que fue capaz de teatralizar la política. claro, tiene Vos su propia hablabas del película. circo, ¿no? Claro, claro. Vos hablabas del Teníamos círculo, un círculo. a un nivel tan macabro que pudo poner, que puso a las fuerzas de seguridad del Estado a enfrentarse juntos sin absolutamente ninguna conciencia de nada, ninguna conciencia de su hacer político, ninguna conciencia de su dignidad como de su magistratura, de su nada, absolutamente nada. Si el presidente es un inconsciente absoluto, ¿qué esperas de la sociedad, hermano? Hay algo interesante también a tomar en cuenta, y eso tal vez ya pertenezca también al tiempo, y es que vivimos por un lado en la cultura del simulacro y por el otro en la cultura del show. Y esta muestra histórica que tenemos en el Ecuador era las dos cosas. Era un show y era un simulacro macabro, denso. O sea, digo simulacro como sí, como esta imagen de lo que yo quisiera que ustedes vean acerca de lo que significa confrontar. Claro. Y claro, por eso tiene su propia película, iba a decir, tiene su propia película. A mí me parece impresionante que fondos del Estado hayan sido utilizados para crear una película en torno a sucesos tan vergonzosos, tan terribles. Eso que estás diciendo es aún más interesante, porque nos vamos ya a un nivel meta, ¿no? Nos vamos al nivel ya de la gran narrativa política creada por un gran aparato corrupto, un grupo económico que quería enfrentarse a la oligarquía tradicional de la costa. Por eso yo les decía a los hijos bastardos de la oligarquía, a Correa y a sus secuaces, en esa voluntad de enfrentamiento, digamos, de grupo a sus padres no reconocidos, porque no podían entrar al Yacht Club. Es una forma de decir, ¿no? Pero todo eso forma parte de una narrativa, de una gran narrativa política acompañada de miles de millones de dólares utilizados en publicidad, en venta de discurso, en modificación de la conciencia, ¿sí? En implementar hechos simbólicos y discursivos ya con valor material, es decir, en comprar a los individuos mediante bonos, mediante una serie de cosas para mantener el status quo de soy pobre pero con un gobierno que me da, y entonces todo bonito, tengo que apoyarle, tengo que votar por él. Es verdad. Y hay una narrativa hegemónica enorme, gigantesca. La misma narrativa hegemónica que ha habido en otros gobiernos antes, manejada desde distintos enfoques, ¿no? Habrá que descubrir cuál es la narrativa hegemónica del gobierno actual. Yo no lo sé. Y no estoy ni en el punto ni en el momento de criticar lo que este gobierno está haciendo o ha hecho, porque es poco tiempo, porque hay algunas medidas que a mí me han parecido relativamente interesantes, porque ha enfrentado bien el tema del COVID. No es poca cosa que con un sistema de salud tan desastroso como el que tiene el Ecuador, nosotros seamos uno de los países con mayor nivel de vacunas y con menor nivel de contagio y con menor nivel de enfermedad. Ve ahí tú una contradicción, ¿no? Tenemos una ciudadanía que hace todas estas barbaridades de las que hablamos, pero que aparentemente se cuida relativamente en cuanto a lo del COVID. No voy a hablar de esa narrativa en cuanto a este gobierno, en cuanto a lo que está pasando con este gobierno ahorita, porque no la conozco, no aún. No son claros los síntomas, no son claras las señales. Tenemos pequeños efectos de discurso que aparentemente son interesantes y son honestos. No es el momento de criticar, todavía no. Lo otro... Del otro día tuvimos 15 años, hermano, entonces ya... A mí se me hace interesante también el hecho de plantear que estamos entrando A ver, lo primero que quiero decir es que cuando hay una cámara grabando lo que estoy diciendo... Ha habido cámara. y yo tengo el poder de editar eso. Si es que yo hablo contigo y decido cortar todas las partes para hacer
para hacer algo amarillista. Me puedes destruir, pues. Claro, el asunto era que yo sentía que en un momento determinado todo lo que se grababa se convertía en una película como de ficción y se nos daba. Claro. Y se nos daba a través de... Y eso me parecía sumamente peligroso porque yo decía, a ver, y todas las personas que por ejemplo, no están familiarizadas con el lenguaje del cine y que yo puedo cortar y meter efectos y ponerte una canción y hacerte llorar en el minuto 13. O sea, todas las personas sí se están tragando todo esto. Claro, se están regando el cuento, todo el cuento. El país entero se comió durante los primeros 4 o 5 años todita la película. Porque como además estaba acompañada de las bonanzas, del alto valor de las entradas y de lo fácil que era ir al cine en ese momento, ¿no? Pues tenemos un precio de $120 del barril de petróleo durante 5 años seguidos, algo nunca visto, el mayor presupuesto del Estado a lo largo de toda la historia. Entonces había lugar para crear el decorado, pues. Si el cine no es barato. Ni un poco. El cine es caro. Y cuando tú quieres filmar una película que te permita quedarte en el poder 15 años, te vas a encontrar con que los primeros van a ser buenos, pero luego vas a tener a tu, en primera instancia, legítimo contradictor, pero también traicionero, que es como les llaman ellos. Estamos hablando de la última etapa del corremorenismo de Moreno, pero era lo mismo. Lo que pasa es que era evidentemente aquel que se cansó de que los únicos fueran los de acá y entonces él ya, bueno, seamos los de este lado también, pues ¿por qué? Porque solamente van a ser ellos. Eso fue parte de la película. Esa fue parte de la película. La película se acabó con las últimas elecciones. Empezó otra. Empezó otra. Y ahorita la gente no sabe qué película empezó. Por eso este momento es tan extraño, ¿no? Y además, claro, película que empieza con pandemia, pues, o sea, empezó una de terror. Sí. Oye, me he quedado con muchas más preguntas que respuestas después de este encuentro y creo que eso es muy importante. Qué lindo, sí, Javier. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos un poquito de tu tiempo para charlar. Este espacio está hecho para generar diálogos, este espacio está hecho para hablar de la vocación de la gente también. Yo me mato diciendo en este programa que si la gente que en algún momento se va a ganar la vida haciendo algo, lo que sea, si toda esta gente tuviera vocación, tal vez no estaría pensando en las otras cosas. En las otras cosas me refiero a desviar cosas. No. Cuando uno trabaja con vocación, está entregado, apasionado, interesado, investigando todo hasta lo último de ese amor que uno tiene por lo que hace. Uno no está pensando en quedarse 10 años en un puesto público, ¿me explico? Entonces, sí, ojalá que en algún momento... Bueno, pero para eso también hay que tener vocación, ¿no? Sí. Y hay algunos que la tienen. Vocación de ir de puesto a puesto. Muchísimas gracias por estar acá. A ti, he sido realmente encantado. Lindo programa, señores, y gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y vernos, y nos veremos en un nuevo episodio de Locuaz. Que pasen bien.